Había algo en el perfil de Angélica que lo había atrapado de inmediato. Sus fotos no eran solo bonitas, sino que tenían un aire de misterio que parecía invitarlo a descubrir algo más allá de lo superficial. Cada mensaje que intercambiaban tenía una chispa de complicidad, bromas sutiles que hacían que las horas pasaran sin que él se diera cuenta. Finalmente, después de varios días de conversaciones nocturnas, decidieron encontrarse en persona. La idea de la cita lo llenaba de emoción, una mezcla de nervios y curiosidad que lo mantenía alerta mientras se preparaba para salir. Al llegar al departamento de Angélica, la primera impresión fue exactamente lo que había imaginado. Acogedor, con luz tenue, detalles que mostraban un gusto cuidado y un aroma a café recién hecho. Ella lo recibió con una sonrisa que parecía disolver cualquier tensión inicial, y él, embriagado por la sensación de conexión, dejó que la conversación fluyera naturalmente. Todo parecía perfecto hasta que, entre risas y silencios cómodos, percibió una llamada que Angélica recibió y que, por alguna razón, la hizo palidecer. La voz al otro lado del teléfono era grave, imponente, y su reacción inmediata fue esconder su nerviosismo con una sonrisa forzada. Al principio lo ignoró, intentando no darle importancia, pero luego comenzaron a aparecer pequeñas pistas, mensajes que ella recibía y respondía en susurros, llamadas rápidas que cancelaba al instante, y un perfume desconocido que no parecía ser suyo. Una sensación de inquietud empezó a instalarse en su pecho, una alarma silenciosa que él intentaba racionalizar. Entonces sucedió lo que jamás habría imaginado. Una tarde, mientras Angélica estaba distraída preparando algo en la cocina, la puerta se abrió de golpe y apareció un hombre mayor, con el rostro rojo de furia y los ojos fijos en él. La situación explotó de golpe. Gritos, palabras incomprensibles, un silencio cargado de amenaza. Antes de que pudiera reaccionar, el hombre lo empujó hacia la salida y, en un acto que parecía salido de una pesadilla, comenzó a perseguirlo. No había ropa, no había discreción, solo la furia desnuda de alguien que reclamaba su territorio. Él corrió por las calles, el corazón latiendo con fuerza extrema, cada paso resonando en su mente mientras el mundo a su alrededor parecía volverse un laberinto hostil. El miedo lo cegaba y la adrenalina lo mantenía en movimiento, esquivando transeúntes y autos, tratando de encontrar un lugar seguro. Todo su cuerpo estaba en tensión, cada músculo preparado para la huida, mientras los gritos del hombre resonaban detrás de él. Esa carrera se sintió eterna, un instante dilatado donde la línea entre la vida y la muerte parecía borrosa. Cada esquina podía ser la última, cada sombra podía esconder el peligro que amenazaba con atraparlo. Finalmente, tras lo que parecieron horas, logró perderlo entre las calles secundarias, respirando con dificultad, empapado en sudor y con el corazón a punto de estallar. Esa experiencia, más que cualquier otra cosa, dejó una marca imborrable en su mente. Cortó todo contacto con Angélica, borró sus mensajes, eliminó cualquier recuerdo digital que pudiera conectarlo con ella. Pero, aunque físicamente estaba a salvo, la sensación de vulnerabilidad lo acompañaba, una sombra que se instaló en su rutina, recordándole que la confianza puede ser traicionera y que detrás de la apariencia perfecta a veces se oculta un mundo que no quisiéramos descubrir. Con el tiempo intentó retomar la normalidad, salir con amigos, sumergirse en hobbies y en la vida cotidiana, pero cada vez que escuchaba un ruido extraño, un grito lejano, o veía a alguien acercarse con rapidez, su mente volvía a aquellas calles, a la sensación de estar corriendo por su vida, sintiendo la furia desnuda de un desconocido detrás de él. Era un recuerdo que no se borraba, un trauma silencioso que, aunque invisible a los demás, lo acompañaba en cada paso que daba. Los días que siguieron fueron un torbellino de pensamientos que no encontraba tregua. Cada sonido inesperado en su apartamento lo sobresaltaba. Cada sombra proyectada por la luz de la calle parecía tener ojos que lo observaban. Sus amigos notaron un cambio. Se volvió más reservado, menos confiado, y comenzó a evitar cualquier tipo de cita o encuentro que pudiera recordarle lo sucedido. Incluso mirar su teléfono se convirtió en un acto cargado de ansiedad. El timbre de un mensaje desconocido lo hacía saltar de la silla. A veces se preguntaba si había exagerado la amenaza, si su mente había inflado los hechos en medio del miedo, pero luego recordaba la furia desnuda de aquel hombre, la sensación de sus pasos detrás de él,
y sabía que lo que había vivido no era imaginario. Cada detalle, desde la sonrisa forzada de Angélica hasta el perfume extraño que había sentido, se había convertido en un mapa de advertencias que no había sabido leer a tiempo, y eso lo torturaba. La idea de que podía haber algo que se le escapaba, algo que nunca comprendería del todo, se instalaba como un frío constante en su estómago. Intentó distraerse con su trabajo, sumergirse en proyectos y responsabilidades que pudieran mantener su mente ocupada, pero cada interacción social tenía ahora un trasfondo de alerta. Notaba cómo observaba los comportamientos de las personas, cómo analizaba sus gestos y palabras buscando señales de amenaza. La paranoia era silenciosa, pero omnipresente. Incluso en la calle, al ver a un hombre mayor acercándose demasiado rápido, sentía un escalofrío que lo hacía retroceder instintivamente. El recuerdo de Angélica también se volvió contradictorio. La recordaba risueña, encantadora, con esa capacidad de hacer que cualquier conversación fluyera con naturalidad. Pero también la veía en esos momentos de tensión, escondiendo llamadas, miradas nerviosas, secretos que él no debía descubrir. Una parte de él quería entender, quería racionalizar, pero otra sabía que ciertas verdades eran peligrosas, que algunas personas guardan mundos enteros detrás de una fachada que nunca comprenderemos por completo. Con el tiempo comenzó a notar que los sueños también cambiaban. Soñaba que corría por calles interminables, siempre perseguido, siempre con la sensación de que la sombra detrás de él se acercaba más de lo que podía soportar. Despertaba sudando, con el corazón latiendo desbocado, y por un momento creía que la realidad y la pesadilla se habían mezclado. Cada noche era un recordatorio de que la huida había dejado secuelas más profundas que cualquier moretón o rasguño. Había dejado su confianza rota, su sensación de seguridad fracturada. A pesar de todo, la vida continuaba. Intentaba reconstruir su rutina, asistir a reuniones, salir con amigos, incluso aceptar invitaciones que antes habría rechazado sin dudar. Pero había un hilo invisible que lo mantenía alerta, una conciencia constante de que, aunque el peligro inmediato hubiera pasado, la memoria de aquella experiencia seguía viva, influyendo en cada decisión, en cada movimiento, en cada interacción. El teléfono, alguna vez un portal de conexión y posibilidad, ahora era un recordatorio de vulnerabilidad. Cada notificación desconocida le producía un nudo en el estómago, y las redes sociales se convirtieron en un terreno minado de posibles amenazas invisibles. Aprendió a desconfiar de los perfiles perfectos, de los mensajes encantadores, de las citas que parecían inofensivas. Cada gesto amable de un desconocido ahora llevaba consigo la sospecha de que detrás podía haber algo oculto, algo que él no podría anticipar. Incluso al caminar por la ciudad, algo tan cotidiano como cruzar una avenida o subir al transporte público, se transformaba en un acto cargado de tensión. Miraba constantemente sobre su hombro, notando cada mirada, cada paso que se acercaba demasiado, interpretando señales que antes habrían pasado desapercibidas. La huida por las calles había dejado una impronta indeleble en su psique, una sensación de que el mundo podía volverse hostil en cualquier instante. Y mientras trataba de recomponerse, un pensamiento recurrente lo perseguía. ¿Qué había visto realmente aquel hombre en él que despertó esa furia? ¿Era simplemente un intruso en su relación secreta? ¿O había algo más profundo, algo que nunca entendería? La pregunta se repetía una y otra vez, como un eco persistente que lo mantenía en guardia, un recordatorio de que algunas personas y sus secretos son más peligrosos de lo que uno podría imaginar. Con el paso de los días, la sensación de vulnerabilidad comenzó a transformarse en una especie de alerta constante. Cada sonido inesperado, cada sombra que se movía en el borde de su visión, provocaba un sobresalto que parecía desproporcionado, pero que su mente justificaba con precisión. Era como si, después de aquella noche, el mundo entero se hubiera convertido en un escenario potencial de peligro. Incluso los lugares que antes le resultaban seguros, su apartamento, la cafetería de la esquina, las calles que recorría a diario, ahora se percibían cargados de riesgos invisibles. Su rutina, que antes era simple y relajada, comenzó a organizarse alrededor de la prevención. Salir a la calle significaba planear rutas alternativas, verificar la presencia de desconocidos, asegurarse de que siempre hubiera una vía de escape. Las noches eran las más difíciles.
Al cerrar los ojos, los recuerdos de la persecución regresaban con tal intensidad que se despertaba varias veces, con el corazón latiendo desbocado y la respiración entrecortada. En algunos momentos, incluso podía sentir la proximidad del hombre mayor, su sombra imaginaria acechando detrás de él, lista para emerger del silencio. Intentó hablar del tema con sus amigos más cercanos, pero se dio cuenta de que la magnitud de lo vivido era imposible de transmitir. La incredulidad en sus ojos lo hacía retraerse, y pronto aprendió a guardar para sí mismo los detalles más perturbadores. Las palabras «casi me alcanzó» o «corrí por mi vida» nunca parecían suficientes para describir la sensación de estar completamente a merced de alguien, desnudo de protección y expuesto a la furia humana en su estado más primitivo. Así, la experiencia se volvió un secreto que llevaba consigo, un peso silencioso que influía en cada decisión y pensamiento. A medida que pasaban las semanas, comenzó a notar cómo esta experiencia afectaba sus relaciones y su capacidad de confiar. Incluso con personas que mostraban buenas intenciones, él buscaba señales de engaño, pistas ocultas que podrían indicar una amenaza latente. Las citas se convirtieron en imposibles. Cada encuentro romántico lo hacía revivir la misma sensación de ansiedad y paranoia, y cada sonrisa encantadora lo llenaba de sospecha. Era como si la frontera entre lo seguro y lo peligroso se hubiera borrado, y la línea que separaba lo confiable de lo amenazante se hubiera vuelto casi invisible. El recuerdo de Angélica estaba presente, aunque no como antes. Ya no era el ideal encantador que había conocido en aquel sitio de citas. Se había transformado en un símbolo de advertencia. Cada detalle que recordaba, la forma en que desviaba la mirada al recibir mensajes, el perfume desconocido, la tensión súbita en su voz, le servía como lección de precaución. Pero no era solo ella. Era la idea de que la apariencia puede ser engañosa, de que detrás de la sonrisa más dulce puede ocultarse un mundo de secretos capaces de poner en peligro tu vida. Incluso las calles familiares comenzaron a perder su comodidad. Caminaba más rápido, revisaba los alrededores, calculaba cada paso con precisión, como si la ciudad entera pudiera convertirse en un laberinto hostil en cualquier momento. Cada encuentro con un desconocido, cada gesto inesperado, lo hacía saltar de manera instintiva. La adrenalina que una vez solo surgía en la persecución, se había instalado de manera permanente, y la sensación de alerta constante se volvió una parte integral de su vida. Pero a pesar de todo, había un intento de normalidad. Salía, trabajaba, hablaba con amigos, aunque siempre con la guardia alta. Las risas eran más contenidas, los gestos más medidos, y las conversaciones siempre cruzadas por un velo de sospecha. Su mente había aprendido a anticipar el peligro, a detectar cualquier señal que pudiera indicar un riesgo, aunque muchas veces esas señales no existieran más que en su imaginación. Sin embargo, la lección más importante que había aprendido no era solo sobre la prudencia o la precaución, era que ciertas experiencias cambian para siempre la manera en que vemos el mundo. El miedo, la vulnerabilidad, la sensación de estar expuesto ante la furia ajena, todo eso había dejado una marca indeleble. Cada vez que intentaba explicar lo sucedido, se encontraba incapaz de transmitir la intensidad de la sensación de correr por su vida, de sentir la cercanía de un peligro que no podía controlar. Y aunque la vida continuara a su alrededor, él sabía que aquel episodio siempre sería una sombra que se extendería sobre cada paso que diera, recordándole que la línea entre la seguridad y el peligro puede ser más delgada de lo que imaginamos. Con el tiempo, comprendió que lo que había vivido no era solo un susto, sino una transformación silenciosa en su manera de relacionarse con el mundo. Cada encuentro, cada mensaje, cada gesto humano llevaba ahora consigo un trasfondo potencial de amenaza. La paranoia se había convertido en su compañera constante, un mecanismo de defensa que lo mantenía vigilante, pero también lo aislaba lentamente de los demás. Intentó retomar su vida social, salir con amigos, asistir a reuniones, pero algo en él había cambiado irreversiblemente. Los lugares que antes le daban confianza ahora despertaban una inquietud inexplicable. Caminaba por la ciudad midiendo cada paso, cada cruce de mirada, y evitaba lugares poco iluminados o poco transitados. La sensación de estar siempre observado, de que la sombra del peligro podía surgir en cualquier momento, lo seguía incluso en espacios que deberían ser seguros.
Los recuerdos de aquella noche no se borraban. La imagen del hombre desnudo persiguiéndolo, la adrenalina recorriendo su cuerpo, el miedo absoluto que lo impulsaba a correr sin pensar, se repetían en su mente con un realismo escalofriante. Cada sonido, cada movimiento inesperado le traía fragmentos de aquella experiencia, y se dio cuenta de que, aunque hubiera escapado físicamente, había quedado atrapado psicológicamente en esa carrera interminable. El recuerdo de Angélica también lo perseguía. No podía conciliar cómo alguien que parecía tan encantadora podía estar involucrada en una situación tan peligrosa. Se dio cuenta de que la apariencia y las palabras pueden ser engañosas, que la confianza depositada en otra persona puede convertirse en un riesgo inesperado. Esto no solo lo marcó emocionalmente, sino que cambió para siempre su forma de relacionarse con los demás. Ahora desconfiaba, evaluaba y calculaba antes de entregar siquiera una pequeña porción de sí mismo. Una tarde, mientras caminaba por un parque solitario, sintió el impulso de mirar atrás. La sensación de que alguien podía seguirlo era tan fuerte que el corazón le latía con fuerza, y el recuerdo del hombre mayor corriendo tras él volvió a envolverlo. Por un instante, creyó escuchar pasos que no estaban, un sonido imposible que activó todos sus sentidos. Se detuvo, respiró hondo y trató de calmar la mente, pero comprendió que la huida no solo había sido física, sino también mental. Había aprendido que la vida podía cambiar en un instante, que la tranquilidad podía romperse en un segundo, y que la supervivencia no siempre era solo cuestión de fuerza, sino de atención, instinto y precaución. Consciente de esto, tomó decisiones más firmes en su vida. Se volvió más selectivo con las personas que dejaba entrar, más prudente con sus acciones y comunicaciones. Aunque su mente aún revivía episodios de miedo, también había aprendido a convertir esa experiencia en un recordatorio. La vida puede ser frágil y las apariencias engañosas, pero uno siempre puede elegir cómo reaccionar y protegerse. El tiempo pasó, y aunque la sombra de aquel encuentro no desapareció del todo, aprendió a vivir con ella. Cada noche recordaba, a su manera, la lección que aquella experiencia le había dejado. La vulnerabilidad es inevitable, pero la fortaleza está en cómo decidimos enfrentarnos a lo inesperado. Angélica y el hombre que lo persiguió se convirtieron en parte de un capítulo cerrado, un episodio que marcó su vida, pero que no definiría su futuro. Había escapado, sí, pero lo más importante era que había aprendido a no perderse en el miedo, a usar la experiencia para crecer y a entender que algunas carreras no solo son por sobrevivir, sino por descubrir quiénes somos cuando enfrentamos lo inesperado. Desde el primer momento en que deslizó a la derecha sobre el perfil de Nick, Clara sintió esa chispa que pocas veces había experimentado en una app de citas. Nick tenía una sonrisa elegante, de esas que parecen ensayadas pero que igual logran atraparte. Su descripción era simple pero efectiva, amante de los viajes, la cocina italiana y las conversaciones profundas. Clara, que llevaba meses con citas mediocres, pensó que quizá esta vez tendría suerte. Y al empezar a hablar con él, todo pareció confirmarlo. Era atento, educado, siempre tenía la frase perfecta para hacerla sonreír y mostraba un interés genuino por las cosas que a ella le apasionaban. La primera cita fue en un café con luces cálidas y música suave. Nick llegó puntual, perfumado y bien vestido, irradiando seguridad. Le sostuvo la puerta, la elogió sin exagerar y escuchó cada una de sus historias con una concentración que la hacía sentir importante. «No puedo creer que alguien no haya visto lo increíble que eres», le dijo en un momento, y Clara sintió cómo sus mejillas se calentaban. Aquella noche volvió a casa con la sensación de que todo había fluido de manera casi perfecta. La segunda y tercera cita fueron igual de encantadoras. Paseos por el parque, una cena en un restaurante italiano donde él insistió en pagar, y una tarde viendo una película mientras se reían de lo mala que era. Pero en esos pequeños momentos de comodidad, Clara empezó a notar detalles que la hicieron sentir una especie de presión silenciosa. Nick siempre quería saber dónde estaba, con quién, por qué tardaba en responder. Lo decía en tono juguetón, como si fuera una broma, pero había una rigidez detrás de sus palabras que a ella le costaba ignorar. Una noche, después de cenar en su departamento, Clara recibió la primera llamada. El número era desconocido. Al contestar, escuchó la voz de una mujer joven, temblorosa, que se presentó como Laura, la supuesta compañera de piso de Nick. Le pidió que no colgara y que por favor la escuchara,
porque era por su propio bien. Clara sintió el estómago apretarse. «Solo quiero advertirte, Nick no es quien dice ser», comenzó la mujer. «Tiene una relación conmigo desde hace años, vive conmigo, y no solo eso, él está buscándote a ti por un motivo muy específico. Quiere manipularte para algo que no te imaginas». Clara se quedó en silencio. No supo qué responder. Pensó que era un malentendido, una ex celosa o quizá una broma pesada. Pero la voz de la mujer no sonaba ni enfadada ni desesperada. Sonaba agotada, como alguien que ya había pasado por esto antes. «Él te está utilizando», agregó la voz. «Necesita a alguien como tú para obtener la ciudadanía. Ha hecho esto antes, y lo hará otra vez». Antes de que Clara pudiera formular una frase coherente, la llamada se cortó. Se quedó mirando la pantalla, sintiendo un escalofrío recorrerle los brazos. Intentó ignorar aquella advertencia. Quiso creer que la chica estaba equivocada, que había exagerado o que era parte de algún drama personal entre ellos. Pero al día siguiente recibió un mensaje. «Por favor, no confíes en él. No sabes de lo que es capaz». Luego otro. «No lo dejes entrar en tu vida. Te lo suplico». Cada palabra era una gota en su mente, una presión constante. Empezó a observar a Nick con otros ojos. Notó cómo sus elogios parecían calculados, cómo sus historias tenían huecos, cómo hablaba de su vida como si fuera un guión perfectamente armado. Cuando le preguntó sobre su compañera de piso, él se tensó. Sonrió, pero sus ojos no acompañaron la sonrisa. «No le hagas caso», dijo. «Está obsesionada conmigo. No quiero hablar de ella». Clara intentó seguir adelante, pero algo dentro de ella ya estaba en alerta. Y entonces llegó el mensaje que lo cambió todo. Un mensaje largo, escrito de madrugada, donde Laura explicaba cada detalle, cada manipulación, cada mentira. Cómo Nick había intentado hacer lo mismo con otras mujeres, cómo buscaba un matrimonio rápido, cómo jugaba con los sentimientos de cada una para obtener lo que quería, y cómo, cuando ellas querían alejarse, él se volvía agresivo, frío y controlador. Clara sintió un golpe de realidad tan fuerte que le dejó las manos temblando. Leyó cada palabra 2 veces, y ese mismo día decidió cortar todo contacto con él. Bloqueó su número, lo eliminó de redes y evitó los lugares que solían frecuentar. Pensó que así estaría a salvo. Pero cuando se trata de un manipulador narcisista, desaparecer no siempre es tan sencillo. A pesar de haber bloqueado a Nick, Clara comenzó a sentir cómo su presencia seguía rondando de manera intangible. Cada notificación del teléfono hacía que su corazón diera un vuelco, incluso cuando sabía que no eran de él. Sus amigas notaron que se mostraba más ansiosa, que revisaba cada esquina de su apartamento antes de abrir la puerta y que se sobresaltaba con cualquier sonido inesperado. Nadie podía verla, pero ella sentía la sombra de su manipulación como si todavía estuviera cerca, acechando cada decisión que tomaba. Las advertencias de Laura no dejaban de resonar en su cabeza. Cada conversación que había tenido con Nick cobraba un matiz distinto, como si un velo se hubiera levantado de golpe. Los elogios que antes la hacían sonreír ahora parecían estrategias calculadas. Los regalos que había aceptado se convertían en piezas de un rompecabezas que nunca debería haber armado. Clara se preguntaba cómo alguien podía parecer tan perfecto y a la vez ser tan peligroso, cómo la calidez podía ocultar tanta frialdad. Decidió que necesitaba reconstruir sus límites y su confianza, pero no era sencillo. Cada vez que veía a alguien que se le parecía en la calle, o que tenía esa misma sonrisa encantadora, su mente retrocedía a los momentos con Nick. Incluso comenzó a cuestionar su propio juicio, preguntándose cómo había podido caer tan fácilmente en su encanto. Era un sentimiento de humillación mezclado con miedo. La vulnerabilidad que había mostrado había sido usada en su contra. En los días siguientes, Clara empezó a recibir mensajes de números desconocidos nuevamente, esta vez más sutiles. Nada explícito, solo indicios de que alguien la observaba, fotos borrosas de su calle, comentarios en redes sociales sobre su rutina diaria. La paranoia se mezclaba con la ira. Sabía que debía ser prudente, pero también sentía que la situación no era accidental. Cada paso que daba fuera de su casa era medido, cada interacción cuidadosamente evaluada. Su vida cotidiana, que antes había sido simple, se convirtió en un juego de vigilancia constante. Laura seguía enviándole información, reportando cualquier movimiento de Nick que pudiera ser relevante.
Clara se dio cuenta de que la historia de Laura y la suya estaban entrelazadas por una misma experiencia, ambas víctimas de la misma manipulación, ambas obligadas a aprender a protegerse de alguien que sabía cómo disfrazar sus intenciones. Este vínculo inesperado le daba fuerza, pero también la hacía sentir atrapada en un laberinto que parecía no tener salida. Mientras más se informaba, más veía la magnitud de lo calculado que Nick había sido desde el principio. Los recuerdos de sus citas volvían de forma intermitente. La risa compartida, los abrazos que parecían sinceros, los mensajes nocturnos que la hacían sentir especial. Cada recuerdo era un contraste doloroso con lo que ahora sabía. Clara entendió que no se trataba solo de Nick, sino de la idea de perfección que había buscado, de la ilusión que ella misma había creado en su mente y de cómo alguien con habilidades de manipulación podía aprovecharla. Se esforzó en reconstruirse emocionalmente, aprendiendo a identificar señales, a confiar en su intuición y a no minimizar sus propias sospechas. Comenzó a escribir como una forma de ordenar todo lo vivido. Nombres, fechas, conversaciones, sensaciones. Cada página era un recordatorio de que la realidad no siempre coincide con la apariencia, y que la vulnerabilidad no debe ser castigada sino protegida. Pero aunque intentara poner distancia, algo en su interior le decía que la historia con Nick aún no había terminado. La sensación de que estaba siendo observada, de que alguien conocía demasiado sobre su rutina, no desaparecía. Su vida diaria empezó a tener sombras. El timbre del teléfono sonaba sin razón. Veía coches repetidos por la calle y sentía esa tensión constante que surge cuando sabes que alguien está jugando un juego con tus emociones sin que puedas verlo del todo. A pesar de la distancia física, la presencia de Nick seguía infiltrándose en la vida de Clara de formas inesperadas. Un día, mientras revisaba sus redes sociales, notó que alguien había comentado en una publicación privada con un mensaje ambiguo: «Sabes que no puedes escapar de todo lo que empieza contigo». Su corazón dio un vuelco. La paranoia que había estado controlando ahora se mezclaba con un miedo más concreto. Sabía que él estaba al tanto de cada movimiento, aunque no pudiera verlo directamente. Fue entonces cuando decidió actuar de manera definitiva. No podía permitir que alguien con tales habilidades manipuladoras siguiera ejerciendo control sobre su vida. Clara recopiló cada mensaje, cada prueba, y se puso en contacto con la policía y con un abogado. También se aseguró de cambiar números, contraseñas y rutinas diarias, construyendo barreras físicas y digitales que hicieran imposible que Nick pudiera acercarse nuevamente. Laura la apoyó a distancia, compartiendo su experiencia y asegurándose de que Clara no cayera en la trampa de la culpa o del miedo constante. El enfrentamiento final llegó de manera indirecta. Nick intentó comunicarse nuevamente, esta vez con un correo formal que parecía inofensivo, pero que contenía inconsistencias que demostraban su intención manipuladora. Clara, más segura y consciente de su poder personal, simplemente ignoró el intento y alertó a las autoridades sobre el patrón de comportamiento. Al mismo tiempo, la intervención legal y el testimonio de Laura fueron suficientes para establecer límites claros y protegerla. Con el tiempo, Clara recuperó la tranquilidad que había perdido. Aprendió a confiar en su intuición y a establecer límites desde el primer contacto con cualquier persona nueva. La experiencia, aunque dolorosa, la fortaleció y le enseñó la importancia de la autodefensa emocional. No fue fácil, y los recuerdos de Nick y sus manipulaciones aún la acompañaban de vez en cuando, pero ya no controlaban su vida. Cada mensaje de advertencia y cada acto de manipulación que había soportado se transformaron en lecciones de resiliencia, recordándole que nadie puede usar su encanto para borrar la fuerza interna de otra persona. Finalmente, Clara cerró ese capítulo con una sensación de alivio profundo. Lo que comenzó como un encuentro prometedor en Tinder se convirtió en una prueba de supervivencia emocional, de aprendizaje sobre la naturaleza del engaño y de la importancia de la conciencia sobre las verdaderas intenciones de las personas. Aprendió que incluso el encanto más perfecto puede esconder la manipulación más oscura, y que la clave para protegerse reside en reconocer los signos a tiempo y actuar con decisión. Clara, ahora más fuerte, entendió que su vida no podía ser definida por la traición de alguien más, y con esa claridad pudo finalmente respirar sin miedo, dejando atrás el laberinto de manipulación en el que había estado atrapada.
y empezando a construir relaciones basadas en respeto, autenticidad y confianza genuina. La noche en que Emily decidió instalar Tinder no esperaba gran cosa, apenas buscaba distraerse después de semanas agotadoras en el trabajo. Emily, una joven de 27 años, de cabello castaño claro, lacio y siempre recogido en una coleta baja, con ojos grandes color miel y un aire tímido que nunca lograba disimular, deslizó sin pensar demasiado, hasta que apareció Matt. Su foto era limpia, con un fondo difuminado en tonos cálidos, él sonriendo ampliamente, mostrando dientes perfectos y una mandíbula marcada. Tenía el cabello negro, perfectamente peinado hacia un lado, y ojos azules tan intensos que parecían editados, aunque no de una forma exagerada, sino en un punto casi hipnótico. Vestía una chaqueta de denim y camiseta blanca, dándole un estilo casual pero estudiado. Emily lo describiría después como encantador, pero de un modo que no parecía real. A los pocos minutos del match, Matt le escribió. No con el típico «hola», sino con un mensaje que parecía demasiado preparado. Te juro que llevaba semanas esperando que alguien con tu vibra apareciera. Ella sonrió, halagada. Al principio, hablar con él era sencillo. Sabía hacerla reír, preguntaba por sus gustos, por su trabajo, por su día. Parecía genuinamente interesado. Pero cada ciertos mensajes dejaba caer cumplidos que la hacían sentir un ligero malestar, aunque no entendía por qué. Debes verte preciosa cuando duermes, fue el primero. Ella lo tomó como una broma torpe, nada más. Tras 2 días de conversaciones fluidas y videollamadas breves donde Matt aparecía siempre perfectamente iluminado, con un fondo que parecía un departamento ordenado en exceso, decidieron verse en persona. Emily llegó puntual a la cafetería que él había elegido, un pequeño local de estilo vintage con luces cálidas. Matt ya estaba ahí, sentado junto a la ventana. En persona, su presencia era aún más intensa. Era más alto de lo que parecía en las fotos, y su sonrisa tenía algo que no supo definir, como si no llegara del todo a los ojos. Al principio la cita transcurrió con normalidad. Hablaron de música, de películas y de viajes, pero con el paso de los minutos Matt empezó a inclinarse demasiado hacia ella, invadiendo su espacio personal. Sus comentarios se volvían más osados, como cuando dijo en voz baja y sin ningún tipo de pudor: «Tienes una boca que podría obsesionarme». Emily rió nerviosa, tratando de restarle importancia, pero él no apartaba la mirada. Cuando intentó cambiar de tema, Matt insistió en llevar la conversación a insinuaciones sexuales. No era explícito, pero sí lo suficiente para incomodarla. Ella se levantó antes de tiempo, asegurando que tenía que madrugar. Matt pareció aceptarlo, aunque su mirada quedó clavada en ella con una intensidad que la hizo temblar. La noche continuó aparentemente normal, hasta que los mensajes empezaron a llegar. Al principio eran comentarios dulces. «¿Llegaste bien? Quisiera volver a verte pronto». Pero después vinieron otros más insistentes. «¿Por qué te fuiste tan rápido? No pude dejar de pensar en tu cuerpo. No entiendo por qué te haces la difícil». Emily intentó responder con cortesía, sin ser grosera, pero marcando distancia. Sin embargo, Matt parecía no captar las señales, o no quería. Al día siguiente, los mensajes comenzaron desde temprano, después cada 10 minutos, luego cada 5. Cuando Emily dejó de responder, él le mandó un audio. Su voz sonaba diferente, más baja, más áspera. «No ignores mis mensajes, Emily, no es algo que me guste». Ella bloqueó su número en un impulso. Respiró profundo y trató de continuar su día. Pero Matt encontró otras formas. Le escribió por Instagram, luego por Facebook, por correo, incluso a un número que ella jamás le había dado. Eso fue lo que empezó a aterrorizarla. ¿Cómo estaba obteniendo su información? ¿Qué más sabía de ella? Esa tarde, mientras Emily estaba en su apartamento, un lugar pequeño y ordenado con paredes blancas y estanterías de madera clara, donde vivía sola desde hacía un año, notó algo extraño. El indicador verde de su laptop, el de la cámara, estaba encendido. Por un instante pensó que era un error. Cerró la tapa. Esperó. La volvió a abrir. La luz seguía encendida. Un escalofrío le recorrió la espalda. Desconectó el computador de inmediato, sintiendo que su respiración se aceleraba y que algo invisible la observaba desde la pantalla apagada.
Su teléfono vibró. Un mensaje nuevo, de un número desconocido. Linda pijama. ¿Por qué te escondes? Emily dejó caer el teléfono. Emily sintió como sus piernas perdían fuerza mientras observaba ese mensaje. Miró su pijama. Un conjunto sencillo, gris claro, con una camiseta holgada que jamás había mostrado en redes sociales ni a nadie que no fuera de extrema confianza. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo la había visto? Trató de convencerse de que quizá había sido casualidad, una coincidencia, pero la sensación de ser observada era tan fuerte, tan punzante, que era imposible negarla. Cerró todas las cortinas del pequeño apartamento con manos temblorosas y revisó una por una las ventanas para asegurarse de que nadie estuviera mirando desde afuera. Nada. La calle lucía vacía, oscura, silenciosa. El silencio, sin embargo, no calmó su mente. La inquietó más. Matt era solo un chico que había conocido en Tinder. ¿O no? ¿Quién mostraba una fachada tan perfecta? ¿Quién sabía cómo hablar, cómo moverse, qué decir para resultar encantador? ¿Y quién podía volverse tan oscuro, tan agresivo, en cuestión de horas? Emily repitió su nombre en su cabeza, tratando de asociarlo con algo, alguna pista. Matt, tan común, tan simple, tan fácil de falsificar. Dejó el teléfono sobre la mesa y respiró hondo. Tenía que pensar, tenía que actuar racionalmente. Quizá debía llamar a su mejor amiga, a alguien que la ayudara a procesarlo. Pero antes de hacerlo, el sonido del teléfono volvió a sacudir el aire. Otro mensaje, del mismo número desconocido. ¿No te gusta que te mire? Me gustas más cuando tienes el pelo suelto. No deberías esconderte de mí. Emily retrocedió hasta chocar con la pared. Su mente se inundó de imágenes horribles. Matt mirándola desde algún rincón, Matt entrando a su casa sin que ella lo notara, Matt hackeando sus dispositivos, Matt conociendo todo de ella. Recordó la luz de la cámara, recordó la sonrisa que nunca llegaba a los ojos, recordó cómo durante la cita él se inclinaba demasiado, como si intentara memorizar cada detalle de su rostro. Marcó el número de emergencias, pero colgó antes de que atendieran. ¿Qué diría? Un chico que conoció hace 2 días la está observando desde quién sabe dónde. ¿Qué pruebas tenía? Volvió a su laptop y revisó la cámara. La luz seguía encendida. Intentó forzar la tapa como si esconderla fuera suficiente para protegerse. Luego desconectó el módem. Pensó que al cortar internet todo acabaría. Sin embargo, el teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un audio. Emily no quiso escucharlo, pero sus manos actuaron por inercia. Le dio play. Y entonces la habitación se llenó de una respiración masculina, pesada, lenta, tan cercana que sintió una oleada de náuseas. Después una voz susurró: «No te sirve de nada apagar cosas. Siempre encuentro la manera de entrar, Emily». El teléfono casi se le resbaló de las manos. Corrió a la puerta principal, revisó la cerradura, puso el seguro adicional. Fue al baño. Abrió la llave del agua para generar ruido, para no escuchar nada más. Pero su cabeza seguía reproduciendo la respiración del audio, una y otra vez. Pensó en denunciarlo, en bloquear todo, en salir corriendo del departamento. Pero, ¿y si él estaba afuera esperándola? ¿Y si había marcado sus pasos desde la primera cita? Matt tenía una sonrisa perfecta, sí, pero también tenía una mirada que no se le despegaba ni un segundo, como si estudiara más que la conversación, como si memorizara. Emily se encerró en su habitación, su espacio más seguro, donde tenía una lámpara cálida, una cama con sábanas azul grisáceo y un escritorio pequeño. Se acurrucó en un rincón, abrazándose las piernas, pero de pronto escuchó un sonido distinto, seco, casi imperceptible, un clic metálico, algo que no venía del teléfono, ni del baño, ni de afuera. Era un sonido que provenía de dentro de su apartamento, exactamente del escritorio donde estaba la laptop apagada. Emily se levantó lentamente, respirando entrecortado. Caminó hacia el escritorio y observó la tapa cerrada. Todo parecía normal, hasta que la tapa se elevó sola, apenas unos centímetros, como si alguien del otro lado la levantara desde adentro. Emily gritó y dio un paso atrás, llevándose la mano a la boca. La tapa volvió a cerrarse de golpe, haciendo que el escritorio vibrara. Antes de que pudiera correr, el teléfono vibró de nuevo. Un mensaje nuevo. «No me gusta cuando me ignoras. Esta conexión no la puedes romper». Emily soltó el teléfono.
sintiendo que el aire se volvía denso, casi irrespirable. Su mente buscaba respuestas, cualquier explicación lógica, pero nada encajaba. Nada podía justificar lo que estaba viviendo. Y entonces, por primera vez desde que conoció a Matt, entendió que él no estaba actuando solo desde un capricho o rechazo. Era peor. Era como si él hubiera estado esperando a que ella lo dejara entrar. Emily permaneció pegada a la pared, sintiendo cómo su corazón golpeaba con tal fuerza que creía que el ruido sería suficiente para delatarla ante cualquier presencia invisible. El apartamento, que siempre había sido su santuario, ahora parecía un espacio reducido y oscuro donde cada sombra parecía esconder un peligro. Quiso gritar, pero la voz no le salía. Lo único que podía hacer era mirar la laptop, temblando. La tapa volvió a levantarse, esta vez con un movimiento lento, casi suave, como si quien la manipulaba quisiera que ella lo presenciara con claridad. La cámara, aún con la luz encendida, parecía apuntar directamente hacia ella aunque la pantalla estuviera apagada. Emily retrocedió, casi tropezando con su cama. El teléfono vibró otra vez. Un mensaje nuevo apareció. No es la cámara lo que debes temer, es que ya sé cómo entrar a tu espacio, incluso cuando no estoy aquí. Las manos de Emily parecían de hielo. Su mente repetía una frase que había tratado de ignorar desde el primer momento en que comenzó el acoso. Matt no era normal. Algo en él había estado mal desde el inicio. Sus respuestas tan rápidas, su manera de anticiparse a sus palabras, cómo parecía adivinar sus estados de ánimo. Todo aquello no era simple manipulación emocional, era obsesión. Tomó su bolso con torpeza y abrió la puerta de su habitación. Quería salir del apartamento, esconderse en un hotel, buscar ayuda, cualquier cosa. Pero justo al llegar al salón principal escuchó otro sonido. El timbre. 1, 2, 3 toques seguidos, desesperados, fuertes. Emily sintió que su alma abandonaba su cuerpo. Nadie debía ir a verla a esa hora. Y los golpes no eran de alguien que buscara hablar, eran de alguien que quería entrar. El teléfono vibró nuevamente. «Ábreme», Emily retrocedió, negando con la cabeza aunque nadie la viera. Cerró la puerta de su habitación, puso el seguro y empujó un mueble para bloquearla. El timbre seguía insistiendo, esta vez acompañado de golpes en la puerta principal. Golpes secos, pesados, como si alguien usara su propio cuerpo para forzar la entrada. «Déjame entrar», gritó una voz masculina, profunda, cargada de rabia. Era Matt, sin duda, la misma voz del audio, pero mucho más deformada por la furia. Emily marcó al 911 mientras lloraba, casi sin aire. «Hay un hombre. Quiere entrar a mi casa. Por favor, rápido». La operadora le pidió que se mantuviera escondida y que no hiciera ruido. Pero Matt golpeaba la puerta cada vez más fuerte. Parecía que en cualquier momento la arrancaría de sus bisagras. Emily escuchó un crujido horrible, y luego un sonido que la heló, el metal cediendo. «Emily», susurró la voz desde el salón ya dentro. «Te dije que no me ignoraras». Ella apagó la luz de su habitación y se escondió en el closet. Escuchó sus pasos lentos como si disfrutara cada segundo. El piso crujía bajo sus pies. Respiraba fuerte, como un animal buscando una presa. Emily apretó el teléfono contra su pecho, esperando escuchar las sirenas afuera, esperando cualquier señal de ayuda. Pero Matt llegó a la puerta de su habitación. El seguro y el mueble bloquearon el paso, pero él comenzó a empujar con fuerza. Emily sintió cómo todo se estremecía. El closet era su último refugio. Sabía que, si él entraba, no tendría dónde más correr. «Sé que estás aquí», canturreó con una voz que parecía deformada por el odio. «Desde la primera cita supe que serías mía». La puerta golpeó una vez más y otra, hasta que finalmente cedió. El room se llenó con la sombra de Matt, una figura alta, rígida, con los ojos desorbitados. No era el chico de la sonrisa perfecta, era otra cosa. Un hombre descompuesto por la obsesión. Emily cerró los ojos con fuerza, y entonces escuchó un ruido desde el pasillo del edificio. Voces, pasos rápidos. Matt se giró alarmado. Los policías habían llegado. «Policía, manos arriba, aléjese de la habitación». Emily abrió los ojos justo a tiempo para ver cómo Matt retrocedía hacia la ventana. Sonrió, esa sonrisa torcida que ahora parecía una mueca animal, y dijo: «Esto no cambia nada, Emily. Siempre encuentro la forma de entrar».
y saltó por la ventana que daba al pasillo externo, desapareciendo entre la oscuridad de la noche. Los oficiales entraron a la habitación y encontraron a Emily hecha un ovillo dentro del closet, temblando sin poder emitir palabra. La ayudaron a levantarse, la escoltaron fuera del apartamento y comenzaron a registrar todo el lugar. Pero Matt ya no estaba. Durante las siguientes semanas, Emily cambió de número, dejó su trabajo temporalmente, se mudó a otro edificio y pidió ayuda psicológica. Los policías la visitaron varias veces, asegurando que seguían buscándolo. Pero nada. Matt parecía haberse evaporado, hasta que una noche, mientras intentaba conciliar el sueño en su nuevo departamento, su teléfono, un número que nadie tenía, vibró encima de la mesa. Un mensaje, de un número desconocido. Bonito apartamento nuevo, Emily. Pero apaga la lámpara, te ves mejor en la sombra. La luz de la lámpara parpadeó sola, muy lentamente, como si algo estuviera soplando desde adentro de la habitación, y Emily entendió con un terror absoluto que Matt jamás se había ido. No de verdad. Desde el primer instante, Laura sintió que la vida finalmente le sonreía. Después de años de relaciones fallidas, conversaciones sin rumbo en apps de citas y silencios que se volvían incómodos demasiado rápido, apareció él, Frank, un hombre de sonrisa tranquila, ojos azules intensos y una forma extrañamente antigua de hablar, como si hubiera leído demasiados libros o hubiera vivido demasiado. Su perfil en Tinder parecía una obra de arte. Fotos naturales, nada exagerado, hobbies que coincidían con los de ella y un humor sutil que la enganchó desde la primera línea. Lo que más le impresionó fue la manera en la que él parecía realmente interesado en conocerla, en escucharla. No respondía con monosílabos ni desaparecía por horas. Cada mensaje suyo era una mezcla de curiosidad, ternura y un toque de misterio que la mantenía conectada. Así, la primera cita llegó sin esfuerzo. Se encontraron en una cafetería tranquila del centro, donde Frank llegó con una chaqueta gris impecable y un ramo pequeño de flores silvestres. Laura, que normalmente se sentía torpe al inicio, se sorprendió de lo natural que fluía todo. Él sabía exactamente qué decir, cuándo mirarla a los ojos y cuándo reírse con suavidad. La segunda cita fue aún mejor. Caminaron por un parque lleno de luces cálidas y terminaron sentados en un banco hablando de sus infancias, de sus sueños y de la sensación mutua de que algo entre ellos estaba creciendo demasiado rápido, pero de forma extrañamente cómoda. Laura se fue a casa sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, alguien la veía, de verdad. Cuando él propuso la tercera cita en su apartamento, solo para cocinar algo sencillo y abrir una botella de vino especial, ella dudó un instante. No por desconfianza, sino por ese reflejo natural de precaución. Pero su intuición le decía que Frank era diferente, y esa intuición, por desgracia, estaba a punto de traicionarla. El edificio donde él vivía era ordenado, elegante pero sin ostentación. Él la recibió con un delantal negro, bromeando sobre lo pésimo que era siguiendo recetas, aunque Laura notó en él la misma perfección que había mostrado desde el principio. Demasiado atento, demasiado medido, como si todo estuviera coreografiado. Aún así, se dejó llevar. La cena resultó deliciosa, la conversación fluía como siempre, y la botella de vino que él había puesto a enfriar parecía la promesa de una noche tranquila. Pero algo cambió al primer sorbo. Laura sintió un extraño adormecimiento en la lengua, un calor repentino subiéndole por el pecho y una ligereza incómoda en la cabeza. Al principio lo atribuyó a que llevaba el estómago medio vacío, hasta que vio la mirada de Frank. No era la mirada dulce de antes. Había algo más oscuro, más fijo, como si estuviera observando un efecto que esperaba que ocurriera. Y con esa mirada, la sonrisa perfecta se quebró. El ritmo en sus oídos aumentó. El corazón latía desordenado, y el mundo parecía moverse más rápido de lo que podía procesar. Frank le preguntó si estaba bien, pero su voz sonaba demasiado calmada, demasiado preparada. Laura intentó levantarse, pero sintió que las piernas no respondían del todo. Fue en ese momento, en ese instante suspendido de terror silencioso, cuando entendió que no era una reacción normal al alcohol. Había sido drogada, y Frank no era quien decía ser. La habitación parecía cerrarse a su alrededor, pero en medio de la confusión, Laura sintió un impulso visceral. Tenía que escapar,
antes de convertirse en un nombre más en una lista que aún desconocía. Laura apoyó una mano en la mesa intentando mantener el equilibrio, pero sus dedos parecían de goma, incapaces de aferrarse a nada. El mareo crecía como una marea oscura que amenazaba con arrastrarla. Frank dio un paso hacia ella, lento, medido, como si no quisiera asustarla, aunque ya era demasiado tarde para eso. Sus ojos ya no tenían nada de humano, eran fríos, calculadores, atentos a cada reacción de su cuerpo. «Quizá deberíamos sentarnos un momento», murmuró él, con una amabilidad tan falsa que le erizó la piel. Laura retrocedió un paso, tambaleándose. El apartamento, que antes le había parecido acogedor, ahora se sentía como una trampa perfecta. Pocas ventanas, una puerta principal que sonaba pesada, pasillos estrechos. Cada detalle encajaba como un rompecabezas siniestro. No fue improvisado, pensó. Nada de esto lo fue. Su respiración se volvió entrecortada. Intentó hablar, pedir ayuda, decir algo para ganar tiempo, pero las palabras salían torpes, arrastradas. Aún así, logró susurrar. «Creo que necesito aire». Frank inclinó la cabeza, como un científico observando una reacción interesante. «No te preocupes, eso pasa rápido», dijo con una sonrisa que terminó de quebrarle cualquier duda. Laura sintió una punzada de adrenalina abrirse paso entre la confusión. No podía dejar que él la sentara, no podía quedarse quieta. Recordó algo de una conversación anterior. Él vivía en un piso relativamente bajo. Si lograba llegar al pasillo, a las escaleras, tal vez tendría una oportunidad. Apretó los dientes, respiró profundamente, y aprovechando un segundo en el que Frank giró la mirada hacia la cocina para buscar algo, se impulsó hacia la puerta. No corrió, porque sus piernas apenas respondían, pero avanzó como pudo, arrastrando los pies mientras su visión temblaba. Frank tardó apenas un segundo en reaccionar. «Laura», dijo con un tono que ya no pretendía ser amable, «no hagas eso». Ella siguió avanzando. Él dio pasos rápidos detrás de ella. La distancia entre ambos se redujo con una velocidad que la llenó de un pánico indescriptible, pero justo cuando sintió su sombra alcanzarla, Laura, en un último acto de desesperación, se dejó caer a un lado, fingiendo desmayarse. Frank se detuvo en seco para evitar tropezar con ella, lo que le dio los 3 segundos que necesitaba. 3 segundos que sabía que podían significar la diferencia entre vivir o no. Usando las manos como apoyo, Laura reptó hasta la puerta y palpó desesperada el cerrojo. Sus dedos temblaban tanto que no lograban girarlo. Detrás de ella, Frank murmuró algo que no alcanzó a entender, pero su voz sonaba frustrada, menos controlada. El cerrojo finalmente giró. Cuando abrió la puerta y sintió el aire frío del pasillo golpearle el rostro, supo que era su única oportunidad. Salió tambaleándose, golpeando la pared, intentando enfocar la vista. Escuchó los pasos de Frank acercándose, cada vez más rápidos, cada vez más claros. Ella bajó las escaleras casi rodando. El mundo se movía demasiado, pero seguía avanzando, impulsada por un instinto primario que superaba cualquier efecto químico que él le hubiese dado. Al llegar al primer piso, escuchó un portazo arriba. Frank había salido tras ella. Laura llegó al vestíbulo y vio a un vecino que entraba con una bolsa de supermercado. Intentó hablar, pero solo salió un gemido ronco. El hombre la miró confundido, luego alarmado al ver su rostro pálido, el sudor, el temblor. «¿Estás bien? ¿Qué te pasó?», preguntó acercándose. Ella solo señaló las escaleras con una mano temblorosa. En ese instante, se escucharon los pasos apresurados descendiendo desde arriba. El vecino reaccionó de inmediato. La tomó del brazo y la sacó del edificio mientras gritaba: «Oiga, deténgase». La puerta del edificio se cerró detrás de ellos, amortiguando el eco de los pasos. Laura sintió el aire nocturno golpearle el rostro como un balde de agua que despejaba apenas un poco su mente. El vecino sacó el teléfono, marcando al 911 con manos rápidas, mientras ella, por primera vez desde que el mareo empezó, sintió una pequeña chispa de esperanza. Pero también sabía que Frank no era un hombre que se diera por vencido tan fácilmente. Y mientras el vecino hablaba por teléfono y ella trataba de mantenerse despierta, comprendió algo más inquietante. Si él había hecho esto con tanta seguridad, era porque ya lo había hecho antes. Laura intentó mantener los ojos abiertos mientras el vecino hablaba con la operadora,
pero la calle parecía doblarse y estirarse como si fuese de goma. Cada sonido llegaba amortiguado, lejano, como si estuviera bajo el agua. Apenas comprendía palabras sueltas. Drogada. Un hombre. Persiguiéndola. Pero lo que sí entendía con claridad era el miedo que seguía clavado a su pecho como un gancho. El vecino la ayudó a sentarse en la acera, y la noche fría le devolvió un poco de lucidez. A lo lejos pudo escuchar la sirena de una patrulla acercándose. Por un momento creyó que estaba a salvo, hasta que volteó la cabeza y vio a lo lejos, en la entrada del edificio, la silueta de Frank. Quieto, observándola. Su rostro ya no mostraba la máscara amable que había usado desde la primera cita. Estaba serio, con los ojos fijos en ella, como si evaluara sus opciones, como si midiera los posibles movimientos. Laura sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. El vecino no lo había visto, pero ella sí. Y el solo hecho de que él siguiera allí, sin huir, sin esconderse, la aterraba aún más. Era como si supiera exactamente qué hacer para salir bien librado. Pero cuando la patrulla dobló la esquina con las luces encendidas, Frank dio un paso hacia atrás. Luego otro, y desapareció entre la oscuridad antes de que alguien pudiera notarlo. Los policías se acercaron de inmediato. El vecino explicó lo sucedido mientras uno de ellos se agachaba para revisarla. Laura intentó hablar, pero su lengua seguía pesada, torpe. Aún así, logró decir el nombre. Frank, susurró. Me drogó. Los agentes intercambiaron miradas y uno de ellos pidió una ambulancia. En cuestión de minutos, paramédicos la estaban subiendo a una camilla mientras ella luchaba por mantenerse consciente. El trayecto al hospital fue un borrón de luces blancas y preguntas que no podía contestar. Pasaron varias horas hasta que la sustancia abandonó su sistema lo suficiente como para que pudiera hablar con claridad. Un detective llegó a tomarle declaración. La escuchó con atención, anotando cada detalle. El nombre de Frank, la descripción física, el apartamento, el tipo de vino. Cuando ella terminó, él la miró con una seriedad inquietante. ¿Sabes su apellido? ¿Tienes alguna red social, foto o algo más que lo identifique? Ahí sintió cómo el estómago se le hundía. No tenía nada. Frank siempre había sido cuidadoso. Había evitado dar demasiados datos. Nunca la agregó en redes. Sus fotos eran impecables pero sin marcas de lugar. Incluso el edificio al que ella fue parecía más un Airbnb permanente que un hogar real. No, respondió ella, sintiendo una punzada de frustración. Solo sé su nombre, o al menos el nombre que me dio. El detective suspiró con resignación, pero sin desinterés. No es la primera vez que oímos algo así, murmuró. Aquella frase la atravesó como un cuchillo. ¿Hay más casos? Preguntó con la voz quebrada. Estamos investigando, respondió él. Pero por cómo actuó, por el método, sí, parece alguien que no improvisa. El hospital le permitió quedarse bajo observación hasta la mañana siguiente. Los médicos confirmaron que había ingerido una sustancia sedante mezclada con alcohol, una combinación extremadamente peligrosa. Si hubiera bebido un poco más, si hubiera perdido el conocimiento dentro del apartamento, la historia habría sido otra. Laura tardó días en recuperarse. Durante ese tiempo apenas dormía, sobresaltándose con cualquier ruido, sintiendo la presencia de Frank detrás de cada esquina. Cambió sus rutinas, dejó de usar Tinder y evitaba salir sola al anochecer. Aunque intentaba convencer a su familia de que estaba bien, la verdad es que una parte de ella seguía atrapada en aquel apartamento, luchando por mantener los ojos abiertos. Pasaron 2 semanas sin noticias, hasta que una llamada del mismo detective la sacó abruptamente de su intento de rutina. «Laura, encontramos algo», dijo él con tono grave. «¿Puedes venir a la comisaría?» Su corazón se aceleró. ¿Lo atraparon? Hubo un silencio corto. «No exactamente, pero necesitamos que veas algo». Cuando llegó, el detective colocó frente a ella una carpeta llena de fotografías y documentos. En cada una había una mujer diferente, con edades entre 20 y 30 años. Todas tenían algo en común: la mirada perdida, vulnerable, captada en una selfie tomada en situaciones que no parecían voluntarias. Estas mujeres denunciaron encuentros con un hombre que coincide con la descripción que nos diste, explicó. Todas lo conocieron en aplicaciones de citas.
Todas dicen que actuaba perfecto, hasta que no lo hacía. Laura sintió un vuelco en el estómago. ¿Están vivas? Sí. Todas escaparon de una forma u otra, respondió él. Pero ninguna recuerda del todo qué pasó. Algunas perdieron horas completas de memoria. Laura cerró los ojos, agradeciendo en silencio que ella hubiese logrado mantenerse consciente el tiempo suficiente para escapar. Pero entonces vio una de las fotos y se le heló la sangre. Una chica con el cabello castaño, rostro dulce, tomándose una copa de vino con una sonrisa nerviosa. Ella también dijo que él tenía una botella especial. Sí, dijo el detective, y siempre era la misma. Pero no hemos encontrado la botella ni el apartamento. Cada vez que intentamos rastrear la dirección donde lo vieron, descubrimos que son lugares alquilados por periodos cortos, pagos con identidades falsas. Laura tragó saliva. Entonces, ¿no saben quién es? Aún no, respondió él. Pero gracias a lo que nos contaste, tenemos más pistas. ¿Y algo más? Abrió una bolsa de evidencias. Dentro había un celular. Fue encontrado en el contenedor detrás del edificio donde estuviste aquella noche. Lo revisamos. Está limpio, sin datos, pero tenía algo curioso en el historial de navegación. Le pasó una copia impresa. En ella solo había una frase buscada repetidas veces. ¿Cómo borrar por completo tu identidad en Internet? Laura sintió un escalofrío subirle por la espalda. ¿Cree que huyó? Creo que se dio cuenta de que esta vez no salió todo como esperaba, dijo el detective. Tuvo que improvisar, y eso significa que cometió errores. Aún así, había algo inquietante en su expresión, como si hubiera un detalle que prefería no decir aún. Los días siguientes pasaron lentos. Aunque intentaba seguir con su vida, no podía evitar revisar cada sombra, cada desconocido en la calle, cada notificación en su teléfono. Entonces llegó una última llamada del detective. Laura, dijo él con un tono más suave que antes. Creo que necesitas saber esto. Revisamos los registros del edificio donde lo viste por última vez. Nadie con su descripción ha vuelto a entrar desde aquella noche, pero ella esperó, conteniendo la respiración. Uno de los vecinos reportó haber visto a un hombre merodeando por la zona unos días después. Dijo que parecía estar observando el edificio, vigilando quién entraba y salía. Coincide con tu descripción, pero cuando enviamos agentes ya no estaba. Laura sintió un temblor en las manos. ¿Cree que estaba buscándome? Es posible, admitió, pero no volvió. Y desde entonces no se ha reportado ningún caso similar en la ciudad. Es como si hubiese desaparecido por completo. Un silencio espeso llenó la línea. ¿Cree que volverá?, preguntó ella con la voz apenas audible. El detective dudó un segundo antes de responder. Laura, los hombres como él no desaparecen, solo se mueven, se esconden, esperan, pero también cometen errores. Y esta vez estuvo demasiado cerca de ser atrapado. Tal vez eso lo mantenga alejado por un tiempo. Laura colgó la llamada sintiendo una mezcla extraña de alivio y angustia. Había sobrevivido. Había escapado de una pesadilla que pudo haber terminado de la peor manera. Pero mientras cerraba las cortinas de su ventana aquella noche, tuvo la sensación clara e inquietante de que la historia no estaba completamente cerrada. Porque en algún lugar, quizá en otra ciudad, en otro país, tal vez detrás de otra pantalla de Tinder, Frank estaba empezando de nuevo, con otra sonrisa perfecta, con otro nombre falso, y con otra víctima que, como ella, creería que había encontrado al hombre ideal, hasta descubrir, demasiado tarde, la verdad. La misma verdad que Laura nunca olvidaría, la de un hombre perfecto, que solo lo era hasta que dejaba de serlo.